Muy bien, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Primero de todo, os damos un poco una visión de Interactius para que no nos conozcamos, pero también estamos haciendo cosas nuevas y bueno, nos apetece también contaros en qué punto se encuentra la agencia, ¿vale? Y luego, pues obviamente entraremos más en detalle en el proyecto de Clónica y, bueno, pues explicaros más en detalle, pues esto, ¿no? Cómo generamos estos usuarios sintéticos y para qué nos pueden servir, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Bueno, lo primero, Interactius, bueno, nos definimos como una agencia independiente de diseño estratégico, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es conectar 3 puntos, en este caso la investigación, la creatividad y el diseño, pues para alguna manera crear, ¿no?, experiencias significativas y que de alto impacto, ¿no?, para las personas que las utilicen, ¿vale? Somos un equipo de unas 35 personas, llevamos ya, bueno, pone 12 años, hace un par de semanas hicimos 13 años, ya es un buen rato en esto del mundo del diseño y bueno, ya cerramos la facturación el año pasado, pues 2,25 millones. Y bueno, pues para que veáis un poco, ¿no?, la tipología de clientes con las que estamos acostumbrados a trabajar, pues tenéis aquí pues grandes corporaciones del sector banca, también pues del deporte, telecomunicaciones, también todo el mundo del retail moda, obviamente. Bueno, tenéis un poco, ¿no?, un compendio de este tipo de organizaciones que, como veis, son todas pues muy grandes, ¿no? Llevamos estos años ofreciendo pues principalmente proyectos de investigación con usuarios, cualitativa, cuantitativa y obviamente también toda la parte de diseño más de experiencia de usuario, producto digital, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto os lo cuento básicamente porque, bueno, toda esta experiencia, ¿no?, nos lleva un poco bueno, pues como todo mundo, ¿no?, a transitar por este cambio radical que entendemos que nuestro mundo pues está cometiendo, ¿no? Y hablo obviamente de la inteligencia artificial, ¿vale? Aquí entendemos que como diseñadoras y diseñadores pues tenemos el reto, ¿no?, de evolucionar también con este cambio. Y así es un poco lo que hemos hecho en Interactius, ¿no? Hemos adquirido una posición mucho más diferencial para ofrecer un valor a nuestros clientes pues más holístico, más relevante, con el objetivo también de facilitar, ¿no?, la toma de decisiones para que sean pues mucho más inteligentes, ¿no?, esta palabra es importante, y que se adapten también pues al contexto que estamos todos viviendo, ¿vale? Y en este sentido, nada, explicaros que adoptamos pues este concepto que nos gusta un montón, que es el Augmented Experience, ¿no? Es una evolución directa de lo que sería el concepto de la experiencia de usuario más tradicional y que ofrece un enfoque donde básicamente la investigación y el diseño se dan de la mano con la IA, con la inteligencia artificial, para trabajar juntos, ¿no?, y bueno, pues amplificar nuestras capacidades como diseñadoras, como diseñadores, también como researchers, ¿no?, y adquirir así pues esta visión un poquito más estratégica, o yo diría que bastante más estratégica y holística para ofrecer un valor mucho más real, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho desde Interactius es crear una división específica centrada en servicios diseñados pues para acompañar esta transición, ¿no?, con nuestros clientes y nuestras empresas, para ofrecer este rigor pues mucho más estratégico y unos resultados pues más concretos, ¿vale? Y a continuación me gustaría compartiros pues 4 líneas, 4 servicios que hemos diseñado los últimos meses y la verdad es que estamos muy orgullosas de ello y bueno, pues os explico un poquito, ¿vale? El primero sería un servicio enfocado al foresight estratégico, básicamente a través de metodología de diseño de futuros, pues bueno, anticipar, metodología de diseño de futuros combinada obviamente con inteligencia artificial. Y pues bueno, se trata de básicamente pues anticipar cambios, ¿no?, con la detección de señales, ¿no?, y estas oportunidades, pues bueno, pues para identificar y diseñar escenarios de futuro, pues para tomar decisiones pues mucho más objetiva y de forma más informada y también temprana, ¿vale? Segundo servicio vendría a ser propiamente Clónica, del cual hablaremos hoy, con lo cual me lo salto. Tenemos también un nuevo sistema, ¿no?, que es la rúbrica de inteligencia artificial, ¿no? Es entender esta IA como un camino en el aprendizaje de las personas, ¿no? Y, bueno, pues hacer un assessment, ¿no?, de las empresas pues para, bueno, pues para aprender, ¿no?, el valor de la inteligencia artificial, ¿no?, y detectar qué capacidades podemos mejorar con ellas, dónde están las brechas, ¿no?, de conocimiento y pues también diseñar un mapeo, ¿no?, de prácticas que pueden acelerar o frenar la evolución en esa adopción, ¿vale? Y el cuarto punto pues es la capability building, ¿no? Es básicamente esta formación, ¿no?, acompañar a las personas de las empresas, ¿no?, a cómo adoptar y cómo incorporar la IA, la inteligencia artificial, pues eso, ¿no?, desarrollando pues competencias, habilidades y también pues una transformación, ¿no?, del mindset para que esta adopción pues sea lo más, vamos a decir, llevadera, ¿no?, sostenible y práctica posible. Vale, pues hasta aquí un poquito la primera introducción sobre Interactius. Me gustaba también compartirlo con vosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a centrarnos ya en Clónica. Antes de empezar, pues bueno, os paso un primer vídeo.
¿Qué tal estáis? Me presento, soy Blanca y soy de Barcelona. Estudié diseño gráfico y comunicación visual y llevo 10 años currando como diseñadora gráfica en temas de branding, sistemas visuales y naming. Vengo cada año al Blanc, desde hace ya varias ediciones y sinceramente es mi momento del año para recargar pilas. Sales de las charlas con la cabeza a mil, con ganas de volver al estudio y probar cosas nuevas. Sigo a estudios como Soluble, Méndez Altarén y a Interactius. ¿Os cuento un secreto? Soy Blanca, pero no soy una persona real. Soy un usuario sintético creado para representar al asistente medio del Blanc. Mi personalidad sale de entrevistas en profundidad con asistentes al evento y de encuestas que realiza el festival cada año e intento usar expresiones y un tono coloquial propio de los creativos como vosotros. Si quieres saber más, ahora Lucho y Carlos os explicarán mejor quién soy y cómo me han creado y, sobre todo, para qué puedo ser útil. Bueno, gracias, Blanca. Bien, a ver, lo que acabamos de escuchar, bueno, obviamente Blanca no es una persona real, aunque, bueno, pues se basa en una persona, una compañera nuestra, pero en cualquier caso lo que quiero que quede claro aquí es que lo que nos explica Blanca no ha estado forzado por un guión escrito o un prompt, ¿no?, específico. Blanca lo que ha hecho es responder a la pregunta abierta de si te puedes presentar, ¿vale? Esto es lo que llamamos tradicionalmente usuario sintético. Es decir, bueno, básicamente son simulaciones que generamos con inteligencia artificial y que de alguna manera pues, las entrenamos pues, para que se comporten como una persona real que pertenece a un segmento actitudinal concreto. ¿Vale? En este caso, Blanca pues, responde al usuario medio, ¿no? Al asistente medio, mejor dicho, del Festival de Diseño Blanc, que, bueno, pues para que no lo conozcáis, de verdad que deberíais de asistir allí, ¿vale? Entonces, nada, esto es lo que venimos a contaros hoy, ¿no? ¿Qué hay detrás de Clónica y nuestra manera de entender, ¿no?, los usuarios sintéticos? Bueno, el concepto de usuario sintético obviamente no lo inventa Clónica, no es algo que ya existe desde hace bastante tiempo y pues más o menos existen estas dos maneras de crear sintéticos, ¿vale? La primera manera es el modelo psicológico Ocean. Ocean es un modelo que define, ¿no?, con 5 factores concretos, cualquier comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, básicamente, si aplicamos una variable numérica a cada uno de estos 5 factores, podríamos determinar una personalidad concreta, con lo cual una o n personalidades concretas, con lo cual a partir de este dato podríamos llegar a crear n usuarios sintéticos que se comporten de esta manera concreta que nos define el modelo Ocean, ¿vale? Por otro lado, pues existen las clásicas variables sociodemográficas, ¿no? Podríamos decir que, pues eso, ¿no? Pues una persona, pues en este caso Blanca, ¿no? Pues tiene 30 años, es diseñadora, es freelance, ha estudiado en tal universidad, tiene un nivel de ingresos X y pues vive en Barcelona, en un barrio, compartiendo piso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces también existe una tercera vía que sería básicamente combinando las dos. Es decir, esta persona, esta Blanca, ¿no?, que vive y tiene estas características concretas, a su vez también podemos decirle que se comporte, ¿no?, pues gracias a Ocean con estos factores de comportamiento concretos, ¿vale? Entonces, estos dos sistemas, pues obviamente son válidos y existen, los podéis probar. Nosotros lo hemos probado, nosotros lo hemos hecho y de hecho ya llevamos bastantes meses haciéndolo y bueno, pues una vez probados nos hemos dado cuenta que los dos sistemas, las dos maneras, no atienden a una información que para nosotros pues, es la más importante cuando tratamos de entender, cuando tratamos también de empatizar, ¿no?, con las personas para las cuales diseñamos, ¿vale? Hablo específicamente de la información contextual de las personas, ¿vale? ¿Qué quiere decir, ¿no?, diseñar entendiendo el contexto? Pues básicamente es hacerlo, ¿no?, diseñar con una mirada más allá del propio producto o servicio que estás diseñando. Es ponerte en la piel, no es empatizar, es entender cómo viven esas personas, qué necesidades tienen, qué gustos, si, no sé, qué también, pues qué motivaciones, qué les motiva, si les gusta pues más el cine o la música, qué inquietudes culturales, o si son más de, no sé, comercio de barrio, les gusta más ir a las grandes superficies, etcétera, ¿no? Toda esta información es muy útil y para nosotros es necesaria tenerla en cuenta para cuando diseñamos. Además, a diferencia de los modelos de los LLMs, pues bueno, estos no tienen matices
que es un poco la definición, ¿no?, del comportamiento humano, estos matices. Nosotros mentimos, ¿no?, o nos contradecimos o escondemos las verdades, o pues sentimos miedo, incertidumbres, deseos, etcétera, ¿no? Sobre todo también hay una cosa importante, es que el ser humano es impredecible, ¿no? Bueno, bien, pues toda esta información, ¿no?, tenemos que entender la relevancia de toda esa información, y que bajo nuestro punto de vista, ¿no?, pues es necesario, yo diría que obligatorio, ¿no?, atenderla para diseñar propuestas de valor pues mucho más acertadas y mucho más ajustadas a lo que realmente, a lo que verdaderamente necesitan las personas. Y es aquí donde nace Clónica. Clónica, bueno, pues es un proyecto que parimos desde el equipo de investigación de Interactius, un orgullo ahí. Y bueno, es un servicio que básicamente combina inteligencia artificial y procesos de investigación, ¿no?, siempre con una perspectiva humanista, para crear usuarios sintéticos que contemplen, ¿no?, pues esta información, este contexto humano y personal de cada persona a la cual representa, ¿vale? Es una manera, de alguna manera, ¿no?, es una manera para poder decir, ¿no?, que cada perfil sintético, cada clónico, ¿no?, que creamos, sintetiza esos patrones, esas emociones, motivaciones, de una forma realista, ¿no?, y que preserva de alguna manera la diversidad, la voz y el tono, lo que te hace único, ¿no?, y singular, de alguna manera, de cada una de las personas, ¿no?, que alimentan al clónico, ¿vale? Bien, pues hasta aquí mi parte. Lucho, te doy paso. Gracias, Carlos. Una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cómo lo creáis? ¿Dónde está la diferencia? Nosotros como investigadores de usuario, nuestro rol es proveer información fiable para que los equipos de diseño o producto o innovación pues tomen decisiones informadas, ¿vale? O vayan validando sus hipótesis. Cuando hemos auditado y probado estos productos que comentaba Carlos, creados por los modelos Ocean o llamados Big Five también, o datos demográficos, nos damos cuenta de que no nos dan una información fiable para la toma de decisiones. Porque bases de datos pues, de Estados Unidos no son las similares a las que hay aquí, los datos sociodemográficos no son los mismos que pueden haber en España, y los usuarios no tienen esos contextos que comentaba Carlos, es decir, no está relacionado con el producto, no vemos los miedos, las contradicciones, lo que dicen y no dicen los usuarios. Por tanto, nosotros pues hemos creado nuestro propio enfoque, ¿no? ¿Y cuál es nuestro enfoque? Obviamente, somos una compañía human-centered y por tanto consideramos que la mejor manera de crear esto es yendo al ser humano y de humano a ser humano, a ese segmento que nosotros hemos definido que nuestro producto se dirige, es extraer esa data. ¿Y cómo extraemos esa data? A través de la investigación cualitativa que llevamos muchos años siendo expertos, ¿no? Leyendo las lecturas, entendiendo lo que dicen, entendiendo lo que no dicen. Esa lectura que hay entre palabras, miedos, frustraciones, ansiedades, etcétera, ¿no? Lo que nos hace realmente humanos. Una vez que nosotros tenemos esta información, construimos el usuario sintético, ¿no? Y este usuario sintético, construida de esta manera, con los contextos que un equipo de diseño, producto, innovación necesita, hemos conseguido respuestas alrededor entre el 83, perdón, entre el 85 y el 93%, ¿no? Es decir, nos estamos aproximando bastante bien y esta información, por lo tanto, ¿no?, obtenida del usuario sintético respecto al real, nos da fiabilidad para tomar decisiones. Podemos ver también que hemos hecho otros tipos de pruebas en la cual a un usuario sintético, por ejemplo en este caso migrantes, ¿no?, que hemos creado a partir de estas entrevistas en profundidad, cualitativas, teniendo un corpus, un dataset bastante potente, cuando lo probamos y hacemos las mismas preguntas que haces a 150 personas migrantes, las respuestas de estas 150 personas migrantes y usuario sintético están en un 93% de similitud, ¿no? Hay 93% de similitud. Aquí podéis ver los diferentes temas. Me diréis, oye, mira, vemos que allí estás al 80% en cuanto a acceso y uso de servicios en destino. Sí, correcto. ¿Y a qué se debe esto, no? Básicamente porque en las entrevistas de humano a humano, ¿no?, usando estas técnicas de investigación, entrevistas en profundidad, etnográficas, nosotros hablamos también con usuarios migrantes, tanto regulares como irregulares, ¿no? Sin embargo, cuando se lanza la encuesta a estos migrantes, a las personas en la condición de inmigración, los que contestan, ¿no?, a estas encuestas son migrantes regulares,
porque aquellos que no tienen una situación regular no existen en ninguna base de datos para poder llegar a ellos, ¿no? Es aquí donde nos damos cuenta que están las diferencias. Estas diferencias, estas pruebas para poder ver nuestro grado de similitud, nos permiten poder ajustar el modelo, nos permiten poder saber también, ayudando al cliente, dónde quiere poner el foco, ¿no? Luego tenemos otras pruebas que realizamos, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo realizas? Bueno, lo que hacemos es construir este usuario sintético a partir de lo que hemos explicado, de humano a humano, extrayendo el dato, ¿no? Sintetizándolo, buscando estos patrones y creándolo, y luego lo estresamos haciendo las mismas preguntas que le estamos haciendo a un usuario real, lo hacemos con un usuario sintético, ¿no? Aquí podemos ver en esta gráfica que a 9 preguntas que se hicieron a usuarios reales sobre un determinado tema, en este caso era concreto sobre una posible idea, vemos que los usuarios sintéticos están respondiendo con un alto grado de similitud. De hecho, en este caso en concreto hemos llegado al 90% de similitud, ¿vale? De lo cual, pues nosotros sentimos bastante orgullosos y bastante contentos de que nuestro enfoque permite dar a los equipos fiabilidad para ir avanzando en la toma de decisiones. Y aquí quiero hacer un disclaimer, perdóname, Carlos, antes de avanzar, que nosotros no estamos diciendo en ningún caso que sustituimos la investigación con usuarios reales. Es decir, los sintéticos se van a utilizar para validar hipótesis de diseño, ahora lo vamos a hablar, los diferentes temas en que los usamos, pero no para generar nuevos insights. Cuando tú quieres hacer investigación generativa y descubrir nuevos insights, tienes que ir al usuario real. Aquí estamos hablando que conociendo a tu usuario, con todos estos matices en el sintético, puedes validar cosas en tu producto. Si quieres avanzamos, Carlos. Claro. ¿Y qué resuelve, no? Básicamente, ¿qué problema estamos resolviendo? Primero te estamos permitiendo poder de manera rápida, ¿no? Poder validar tus hipótesis de diseño o producto. Tienes a tu sintético y lo tienes a golpe de un clic ahora para poder hacerlo, para poder preguntarle, para poder ver si tu idea, concepto, prototipo, diseño encaja o no con él. Segundo, es buenísimo cuando tienes segmentos o públicos o usuarios difíciles de acceder, ¿no? Él contaba casos de migrantes, casos de minorías, casos de personas en las que son vuestros grupos pequeños, entonces te es difícil poder acceder a ellos de manera recurrente. Pues el sintético te permite, una vez que ya lo tienes creado, poder hacer estas iteraciones con el sintético con el clónico, perdón, para poder ir avanzando, ¿no? Y por último, ¿qué nos da? Lógicamente, en esta, tal como ha comentado Carlos, vivimos en una nueva realidad, ¿no? En una nueva era con la IA. Por lo tanto, muchos de los paradigmas se vienen abajo. Es decir, ahora tenemos capacidad de velocidad para poder avanzar, experimentar mucho más rápido y tomar decisiones informadas. ¿Qué te permite el clónico? Avanzar con rapidez para tomar decisiones informadas, con certeza de que el grado de similitud que te responde un usuario real es muy parecido a un usuario, por ejemplo, el usuario clónico es muy parecido a un usuario real. Si deseamos, avanzamos, Carlos, ¿no? Pero bueno, perdón, Sí, mucho. Sí, puedes continuar. Sí. Aquí las diapositivas. Vale. Entonces, ¿qué es lo más importante? Una de las cosas donde vemos que hay muchísimo valor con nuestro usuario clónico es en el hecho de que diferentes áreas de las organizaciones, por ejemplo, áreas de marketing, negocio, contenido, desarrollo, producto, que muchas veces tienen formas de comunicarse distintas, lenguajes distintos, ¿no? Están pudiendo acceder, ¿no? De manera democrática, de manera muy sencilla y conversacional al dato real del usuario, ¿no? Es decir, esto es algo que nunca antes habíamos podido y es algo que nos facilita la inteligencia artificial. Diferentes personas preguntarán por diferentes matices y de manera conversacional y de manera muy sencilla podrán hablar con este usuario real. Es decir, ya no tienen que coger un paper, un report, un informe. Porque el riesgo de coger el reporte, el report o el informe que tú hayas hecho es que cada quien lo lee con sus propios sesgos mentales. En este caso, tus sesgos mentales que tú crees que tiene que ir por una vía tu solución, a hablar directamente con tu usuario clónico, vas a ver que te va a desmontar y que estabas yendo por la vía errónea, ¿no? Entonces, venga, Muy Carlos. bien. Pues nada, hasta aquí un poco las explicaciones. Vamos a hacer una demo en directo, a ver cómo sale. Si me permitís switchear el tab. Vale. Aquí tenemos a Blanca. Entonces vamos a hacer algún tipo de interacción con ella, ¿vale? A ver qué tal, a ver cómo funciona. Hola, Blanca. Antes ya te has presentado,
Bueno, que sepas que estás en directo en el Si Tú Me Dices Learn. Creo que somos más de 100 y pico personas. ¿Quieres saludar? Hola a todos. Qué emoción estar aquí, rodeada de tanta creatividad y buen rollo, listos para recargar pilas y compartir ideas. Bueno, gracias, Blanca. Os recuerdo, ¿vale? Blanca está creada a partir de esta información que nos facilitó el Festival Blanc, ¿no? Y representa este segmento, bueno, público objetivo, ¿no? del Festival Blanc, ¿vale? Para ello, pues también hemos nutrido información acerca de las pasadas ediciones del Blanc y le vamos a hacer algún tipo de preguntas, pues para que también se pueda ver que en este caso el clónico no es complaciente, ¿vale? Vamos allá. Blanca, ¿nos puedes decir qué 3 cosas te gustaron menos del festival de las anteriores ediciones? Claro, aquí van. 1. Postureo en algunas charlas. A veces siento que hay mucho show y poca sustancia. Quiero historias reales y aprendizajes, Bueno, no solo marketing. 2. Networking limitado. Me gustaría más dinámicas para conectar de verdad con otros diseñadores. Romper el hielo es difícil a veces. 3. Comida y baños. Siempre pido más opciones de comida dentro del recinto y que los baños estén en mejor estado. Es básico, pero aún así, el festival tiene magia. Siempre salgo con ideas frescas. gracias, Blanca. Vale, veo que va un poquito lento. Si me permitís, voy a refrescar. Ahora vamos a hacer otra prueba. Disculpad. Vamos a hacer otra prueba. En este caso le voy a pasar un texto que os lo voy a enseñar, obviamente, para que veáis que no hay trampa. Y le voy a pegar esto aquí. Básicamente, no sé si lo conseguís leer, pero pone, bueno, Blanca, como diseñadora, te voy a pasar la URL del festival. Blanc, dime con sinceridad qué te parece, si echas en falta algo o por qué. Vamos a ver qué funciona. Sí. Hola, he visto la web del Blanc y me gusta su diseño limpio y funcional. La info está clara, lo que es clave para un festival, pero echo en falta más contenido visual, como fotos de ediciones anteriores o vídeos. Eso siempre ayuda a captar la esencia del evento. También estaría bien un apartado más destacado sobre networking, que es lo que más busco. Quiero sentir la vibra antes de llegar. Vale, gracias, Blanca. ¿Qué más? Una pregunta como más concreta, ¿no? De la web vendría a ser, Blanca, viendo la web del festival, ¿tienes claro cuál es su propuesta de valor? Sí, está bastante clara. La propuesta de valor del Blanc es ofrecer un espacio donde diseñadores y creativos se reúnan para inspirarse, aprender y conectar. Se centra en el diseño, la innovación y la creatividad, lo cual es fundamental para nosotros. Además, el concepto Unfinished by Design me parece interesante porque refleja que el diseño es un proceso en constante evolución, pero me gustaría que se profundizara más en las historias detrás de los ponentes y sus proyectos. Eso siempre engancha. Qué bien. Vale, le vamos a hacer una pregunta más personal, entre comillas, ¿no? Referente a su trabajo. Blanca, ¿nos puedes decir qué miedos tienes o qué retos te enfrentas en tu día a día como diseñadora? Claro, tengo varios miedos y retos. Uno de los más grandes es la presión de la inteligencia artificial. A veces siento que puede quitarle alma a nuestro trabajo. También está el reto de encontrar clientes que valoren el diseño más allá de lo estético. Otra preocupación es el equilibrio entre trabajo y vida personal. Como freelance, a veces es difícil desconectar y no caer en la rutina. Y, por último, siempre está la búsqueda de inspiración constante. Quiero seguir creciendo y no estancarme. Bueno, genial. Pues hasta aquí un poco la demo rápida, que tampoco tenemos mucho más tiempo. Vuelvo a la presentación. Vale, bueno, pues ya os digo, ha sido
una interacción más o menos rápida para la presentación de hoy, pero en cualquier caso, pues también explicar, ¿no? que probamos a nuestros clónicos pues, para testear cualquier concepto que veis un poco aquí en pantalla y seguramente, bueno, pues esta slide también va creciendo, ¿no? Hemos hecho pruebas ya a nivel más de usabilidad, ¿no? Pues para evaluar flujos de navegación, incluso prototipos también, tema de comparativa, ¿no? Test A/B, pues vamos a decir cualitativo, ¿no? Exponer dos opciones y entender cuál es la que más relevante, más le gusta o más sentido tiene pues para el clónico en cuestión. Todo el tema de contenido es súper potente ahí, a testear narrativas y se entiende la comprensión lectora propiamente dicha del contenido, ya sea desde pues, copies más concretos o bueno, pues, temas de UX Writing también, pero también incluso pues, campañas, a newsletters, etcétera, ¿no? Y poder testear este contenido pues, antes de lanzarlo, ¿no? También podemos evaluar artefactos de branding, como digo, también pues, plantear varias opciones de un logo o también incluso un sistema de colores, ¿no? También evaluar consistencia, ¿no? de un entorno de marca. También podemos utilizar Clónica pues esto, ¿no? Pues para entender, ¿no? y mapear la experiencia que tiene ese usuario mediante pues, un journey, ¿no? Un concreto. Y luego también en procesos de innovación, esto es bastante chulo, ¿no? Y hemos hecho algunas pruebas con ello de ayudarnos de Clónica en procesos de ideación, ¿no? Imaginad, puedes hacer algún tipo de taller, ¿no? Una sesión con personas reales y también, ¿no? un miembro más de este taller que sea pues, la Clónica, ¿no? Bueno, esto es un poco todo hasta aquí. Entonces, Lucho, te paso la voz. Claro, Carlos, una de las cosas que vemos también a nivel de beneficios de los equipos en esta nueva realidad que estamos diseñando con IA es precisamente pues la rapidez con la que podemos ganar, ¿no? La que decíamos. Hemos visto también comparaciones, ¿no? Cuando haces un test de usabilidad, necesitas reclutar a la gente, agendarla, esto toma un tiempo, necesitas realizar el test, ¿no? Y luego el análisis. Bueno, pues esto más o menos, digamos, nos podría estar tomando unos 10 días hasta tener estos resultados que informan al equipo, ¿no? Para que tomen sus decisiones. Bueno, con el clónico, pues es todo el tema de reclutamiento, ¿no? Y la realización del test se precipita enormemente. Es decir, lo tienes a golpe de clic y poder pasarle el test que tú necesitas, ¿no? Subir las pantallas o pasarles textos o lo que estés validando, ¿no? Podemos pasar, por tanto, de usuarios reales en un test de usabilidad de 10 días a bajar a 2 días con 30 minutos, ¿no? Es realmente increíble. Luego, a nivel de encuestas, si tienes que lanzar una encuesta, ¿no? Y la quieres probar, una primera iteración, entre que la lanzas, ¿no? Tienes que esperar, pues, que los usuarios te respondan, ¿no? Como mínimo 5 días para tener unas 150 respuestas. Luego, pues, haces el análisis, ¿no? Y preparar la presentación. Pues, como podemos pasar que con el clónico te va a responder en 15 minutos, ¿no? Entonces, vemos cómo todo se precipita y pasamos de 9 días para obtener resultados de la encuesta, podemos pasar a 2 días, ¿no? Se precipita bastante en este sentido y te permite hacer mejoras rápido, ¿no? Puedes lanzar una segunda encuesta si necesitas para profundizar en temas que has visto que no ha salido, ¿no? O ya puedes depurar tu encuesta y lanzarla luego a tus usuarios reales, la tienes mucho más afinada, ¿no? Con las respuestas. Puedes también, pues, validación de productos, de conceptos, de ideas, propuestas de valor, ¿no? Que necesitas llamar a la gente, traerla, entonces tú pondrás como mínimo, pues, estos 5 días, ¿no? Hacia los resultados, pues vamos como de 8 días, que te podría hacer, en el mejor de los casos, obtener los resultados. Podemos pasar a 2 días, ¿no? Porque el clónico en 15 minutos tendrás todas las respuestas, ¿no? Lo que no vamos a reemplazar nunca es el análisis de Researcher. Esto, como podéis ver, siempre va a ser lo mismo, pero vemos que nos acelera, nos permite rápidamente saber si vamos en el camino correcto y poder iterar, ¿no? Y para poder, pues, entregar rápidamente al usuario real esto, habiendo ya depurado y teniendo mucha más certeza que estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Genial, Lucho. Muy bien, bueno, pues... El tema de roadmap, ¿no? Que siempre nos preguntan, perdón. oye, ¿y esto cómo lo abordáis? Miren, lo abordamos básicamente en estas 4 grandes etapas, ¿no? Lo primero que comentábamos es capturar el dato. Nosotros capturamos el dato de humano a humano, ¿no? Con esta capacidad que tenemos. Luego, esa data que hemos capturado, que se puede combinar con data cuantitativa, lo que hacemos es depurarla, buscar los patrones, ¿no? Buscar la coherencia y que haya también la saturación del discurso en ello. Con esto generamos nuestro dataset. Una vez que tenemos el dataset, pues creamos ya las narrativas y finalmente
damos vida a este usuario clónico como es Blanca, como lo habéis podido ver y como habéis visto cómo ha interactuado Carlos con Blanca como la representación de estos diseñadores que van al evento, ¿no? Luego, antes de liberarlo, lo que hacemos es una fase de pruebas, que es donde estaban las métricas que yo os estaba compartiendo. Hacemos las preguntas o test con usuarios reales y hacemos los mismos test con los usuarios clónicos. Y ahí es donde podemos ver los matices y a veces tenemos que hacer un refinamiento si vemos que no estamos consiguiendo al menos este 90-93% de similitud, ¿no? Finalmente viene la etapa del setup, que significa la socialización del clónico dentro de los equipos de diseño, producto o innovación. Es decir, vamos a explicar, ¿no?, quién es, cómo funciona, vamos a generar ciertas capas también, es decir, a veces no sabes cómo interpretar lo que el clónico te está diciendo porque no tienes equipo de research o no tienes habilidad de research. El clónico, además después de responderte, te puede decir cómo accionar eso que te ha dicho para lo que necesites, que puede ser para una acción hacia nivel de diseño, otra acción hacia nivel de producto, otra acción hacia nivel de negocio, etcétera. Es decir, también vienen aquí las capas Mm. que entrenamos a los equipos para que entiendan cómo sacarle máximo provecho a este clónico, ¿no? Y estas serían básicamente las cuatro grandes etapas del roadmap de cómo creamos este clónico. Genial, Lucho. Perdona que antes te he cortado. Bueno, ahora sí, para ir terminando la presentación, simplemente esto, ¿no? Remarcar que Clónica, pues bueno, es un sistema, ¿no?, que al final el potencial, ¿no?, y el valor que tiene, ¿no?, es que por fin permite democratizar, ¿no?, el acceso a ese dato universal, ¿no?, a ese dato de usuario que antes quizás estaba más, ¿no?, ensilado en los equipos de research, de producto y tal, y era difícil, ¿no?, que penetrase en el resto de la compañía, ¿no? Es como, bueno, nuestra respuesta un poco a esta nueva realidad, ¿no?, de diseñar en un contexto con inteligencia artificial. Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Espero que os haya interesado. Tenemos ahora, si queréis, 10, 15 minutitos pues, para hacer alguna pregunta, si os parece correcto. Así que nada, vamos allá. ¿Hay preguntas? A ver, en el ejemplo de la encuesta, cuando se habla de muestra de 150, ¿qué supone? 150 perfiles clónicos, igual con la variación de concepto. Vale, por ejemplo, vale, gracias por la pregunta, Jesús. Igualmente un abrazo que estás allí, gracias por estar aquí. Vale, nosotros hemos lanzado una encuesta con 150 personas reales, que representan al segmento que estábamos observando, y esa misma encuesta se la hemos pasado al usuario clónico. Luego comparamos pregunta a pregunta, ¿no?, que luego se agrupan por temas. ¿Cuál es el nivel de similitud de la respuesta? Tanto en la intención como en la motivación de la respuesta. Y ahí es donde vemos la comparación de los porcentajes de similitud de respuesta, ¿vale? En este caso en concreto fueron 150 personas reales que respondieron versus un usuario clónico que está basado en esa investigación cualitativa de esos usuarios similares a los de la encuesta, ¿sí? Y vale, y exacto. Igual, validación de concepto, ¿no? Es lo mismo, o sea, validación de concepto depende. Normalmente no se hace con tantos usuarios cuando son ideas tempranas, pero bueno, si tienes acceso a usuarios reales, 20, 30 o 50 a quienes tú les puedes hacer las mismas preguntas, esas respuestas serán comparadas luego, o perdón, el clónico responderá a las mismas preguntas y luego comparamos el grado de similitud, ¿sí? No sé si con eso te he contestado. Bueno, también, bueno, no lo he especificado, pero obviamente podéis entrar en la web o escribirnos un correo si tenéis también, si queréis indagar un poquito más sobre el tema, pues ahí Aquí me estamos, dicen, ¿no? ¿vale? Para hacer una encuesta, ¿no? Sí. ¿Solo la A ver. contestaría un clon o serían 150 clones de IA? Es importante saber por la representación estadística. Bueno, en realidad lo que si Exacto. el clon está bastante bien, está bien construido y está representando todas estas características que nosotros hemos recogido en la investigación cualitativa, ¿no? La gran ventaja es que nosotros trabajamos con conceptos de saturación teórica en la cualitativa. Una vez que alcanzamos la Básicamente. saturación teórica, nosotros podemos, lo que te está diciendo es que con que tú hables con X número más de usuarios, no va a aparecer más temas. Y realmente los seres humanos en esos aspectos, cuando llegamos a ese punto, nos parecemos mucho. Entonces, cuando hemos hecho esta prueba de 150 usuarios reales versus el clónico se aproxima a esas respuestas porque los seres humanos tienen, esos 150 al final tienen los mismos patrones de comportamiento, ¿vale?
Lógicamente, esto te permite evaluar tus preguntas, evaluar tu encuesta, hacer afinamientos, etcétera, y luego puedes lanzarlo siempre a tus usuarios reales, pero ya tienes una primera aproximación de las respuestas, ¿vale? Una más, a ver, la producción. ¿Cómo decidís los clónicos que queráis? ¿Queráis clónicos específicos bajo petición o haréis clónicos generalistas? Vale, esta, si quieres, me la quedo. Lucho. Quédatelo tú, sí. Básicamente, las dos cosas, ¿no? Tenemos un roadmap creado en el que actualmente estamos en esta primera etapa, colaborando ya con empresas y bueno, clientes que se suman al carro y haciendo clónicos muy ad hoc, ¿vale? Son estas corporaciones quizá más grandes que tienen este perfil o estos perfiles o arquetipos mucho más definidos y sí que podemos trabajar con ellos pues, para crear un clónico, ¿no? Uno o N, en función de la necesidad concreta de la compañía, ¿vale? Entonces, por otro lado, esto también es como un poco, bueno, primicia en ese sentido, estamos también justamente creando nuestro propio panel de clónicos que espero que vea la luz pues, a principio del año que viene, más o menos, donde efectivamente, ¿no? Pues quizá empresas que ya no son tan grandes o tienen otras necesidades, o incluso estudios más pequeñitos, freelance, por ejemplo, podréis acceder allí, buscar, ¿no? Qué clónico, pues, de alguna manera, pues, se empareja más con las necesidades que tenéis vosotros para testear lo que sea y podréis utilizar ese clónico para testear vuestras propuestas de diseño, etcétera, ¿vale? En este sentido, bueno, pues eso, ¿no? Volver a decir que si os interesa y tal, nosotros os iremos informando de todos los avances que vamos haciendo con el proyecto, pero bueno, un poco el roadmap más o menos va por ahí, Fran. Gracias. ¿Qué más? Venga, ¿cómo se solventa o mejora lo impredecible que puede ser el humano y no suele reflejarse fielmente en otro tipo de investigaciones? Miedos, incertidumbres, deshabilidad social y otros sesgos que pueden intervenir en mayor o menor medida según para... se ha quedado cortada la pregunta. Vaya, bueno, se entiende, yo creo que ¿no? La esencia de la pregunta se entiende. Sí, sí, si quieres me quedo yo esta Tira, tira. pregunta, ¿no? Claro. Sí, la investigación cualitativa que viene de la investigación etnográfica, precisamente, ¿no? Que es investigación en profundidad de ser humano a ser humano, ¿no? Tiene unas técnicas y tiene una estructura de preguntas, ¿no? Que permite explorar el contexto, permite explorar los miedos. Cuando tienes esta expertise, ¿no? Te permite observar a través del comportamiento y los gestos lo que las personas no están transmitiendo o no están diciendo, ¿no? Estos matices, ¿no? Lo que pones aquí, miedos, incertidumbres, deseabilidad, se extrae a través de las entrevistas humano a humano, de ser humano a ser humano, ¿vale? Y se buscan los patrones. Os pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, de nuestro clónico Monse, ¿no? Monse está creado a partir de 20 mujeres mayores que viven solas y que tienen el botón de la Cruz Roja. Cuando se hablan con estas mujeres, ninguna en ningún momento, por ejemplo, bueno, punto, ninguna usaba el botón de la Cruz Roja cuando hemos ido a sus casas, ¿no? Todas sus hijas se lo habían contratado porque consideraban que sus madres lo necesitaban, pero ninguna de ellas lo utilizaba, ¿no? Durante toda la conversación, en todas estas entrevistas, siempre las mujeres repetían lo mismo, saturación de discurso, yo no lo necesito, ¿no? Yo no lo necesito, ¿vale? O otros temas como, bueno, me lo ha pedido mi hija, pero yo no lo necesito. ¿Qué observamos? Y aquí viene justamente algo que solo el ser humano puede extraer de otro ser humano, que no puede ser la IA, ¿no? Nos dimos cuenta que en el fondo las mujeres mayores no estaban usando este botón de la Cruz Roja porque no querían verse estigmatizadas como una vaca que lleva un cencerro. Pero esto nunca nos lo dijeron. Esta es la sensibilidad del investigador, la experiencia en la que tú eres capaz de leer lo que nos están diciendo, ¿no? Y esto es la información que precisamente cualitativa, que no te dice un modelo Ocean, que no te lo está diciendo las estadísticas, que te ayuda a alimentar el modelo y que da todos estos matices que estaba comentando Carlos. Estos matices tienen que ver con un contexto determinado de observación. En este caso era en el contexto de emergencias en el hogar, ¿no? Ese era el contexto y era la observación, ¿vale? No sé si con esto te respondo a tu pregunta, Dani. Y es bueno resaltar porque aquí siempre veo mucha confusión, o sea, creo que en la industria trabajamos mucho en la investigación de pruebas de usabilidad,
que es distinto, ¿no? Que es validativa a la que estás cogiendo el conocimiento cuando haces investigación en profundidad generativa cualitativa, ¿no? Entonces es distinto. Ahí tú exploras al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Quiénes se relacionan con él, miedos, incertidumbres sobre un tema. Pero también podemos hacerlo por más de un tema. Esto ya, si Exacto. queréis más información, lo podemos comentar. Venga, Carlos. Genial. Qué guay, Lu, gracias. Vale, ahí va. Bueno, podéis trabajar con cualquier segmento de la población, es decir, si tenemos una idea de producto, podemos validar cuál es nuestro target persona o debemos saber cuál es nuestro target para poder trabajar con Clónica. Interesante. Bueno, sí, Interesante. bueno, la respuesta es sencillo, ¿no? Es decir, siempre tienes que saber o tener una idea inicial para quién vas a Claro, resolver un problema. Un problema no sirve para todo el mundo. Entonces, si tú tienes claro un problema, debes tener al menos una hipótesis inicial de cuál es el segmento a quien le estás resolviendo la idea. Aquí lo que te podemos apoyar es hacer el clónico de ese segmento que tú crees que resuelves la idea e iterar rápidamente a él. Si ves que tu solución no le encaja, el clónico te lo va a decir, lo vas a ver de manera rápida. Entonces tendrías que iterar a otro segmento, que sería una fase mucho más de discovery, ¿vale? efectivamente. ¿Qué más? Creo que tenemos alguna más. César, sí. ¿Cómo iteráis el usuario sintético cuando sus predicciones no generan un rendimiento óptimo? A través precisamente de las pruebas y de los test. Ahí Básicamente. descubrimos, o sea, primero nosotros aseguramos que nuestro dataset que va a formar nuestro corpus tenga saturación teórica. Esto es fundamental, ¿no? Dentro de las variables, esto es fundamental. Es decir, que ya no han emergido más temas y que dentro de la saturación teórica tenemos matices suficientes, ¿vale? Eso es súper clave. A partir de allí, la única manera de poder saber si nos estamos aproximando o no es básicamente a partir de poder hacer los test. Ahí comparamos el grado de similitud y ahí es donde nos damos cuenta si hay algún punto de esa estructura de test donde no hay similitud, Claro. observamos por qué no es igual, qué está pasando, si es Y un tema en la ajustamos. recogida de la información o no, y lo mejoramos, lo iteramos. Los modelos se tienen que refinar, por eso hay una fase de creación y refinamiento, ¿no? Mm. También, como para añadir, o si en esta fase de testing, nuestras pruebas, básicamente es como un test comparativo, ¿no? Entre real y clónico. Es verdad y ahí, Lucho, si quieres tú profundizar, obviamente, pero nunca hemos tenido un resultado súper dispar, ¿no? Entre lo que nos responde clónica y nos responde la persona real. Entonces, lo que se ajusta principalmente, ¿no? Pues es pues eso, ¿no? Conceptos como pues no sé, la largada de las respuestas, el tono que utiliza, este tipo de cuestiones que también te ayudan como a empatizar más con Clónica, ¿no? Y sea un poquito, o sea, como que Clónica sea un poquito más realista, ¿no? Pero sí que es verdad que de momento no estamos viendo una diferencia súper grande entre este en el porcentaje de similitud de las respuestas, lo cual también es bastante bueno, obviamente. Y Claro, esto porque no el es así. secreto está, o sea, el secreto está en No cómo lo digas. recolectas la No, data, es broma. ¿no? Cómo recolectas la data. Yo creo que eso es lo clave. La Sí, sí, data la recolectas de humano a humano. Ese es el kit del asunto. totalmente. Ahí está nuestro enfoque y por eso tenemos estos resultados. Genial. ¿Qué más? ¿Con qué periodicidad se actualiza la información que ayuda a construir los perfiles clónicos? También interesante. Fantástica pregunta. Esto depende mucho de la industria en la que tú Sí, estés trabajando, ¿no? Cuán sensible es tu segmento a una variación de precio, a una variación de contexto. Dependerá bastante, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que nuestros usuarios reales siempre están transitando entre cosas, ¿no? Un día empezó el pádel, el otro día decidió empezar otra cosa. Entonces, bueno, dependiendo de tu segmento hay que ver, oye, cuán sensible es tu usuario a cambiar o no cambiar. Personas mayores que viven solas, por ejemplo, es una generación. La que viene por detrás va a ser muy distinta claro. a las personas que se van a jubilar. Ahí tu clónico te va a durar 5 o 6 años. Si es un segmento bastante sensible a cambios en el mercado, yo te recomendaría que cada 6 meses hagamos una sobremuestra para ajustar, ¿no? Si hay un ajuste. Esto cambia por industria. Nosotros habitualmente lo que hacemos es reunirnos con el cliente, determinar, entender especialmente su industria, sus segmentos, el contexto en el que están y a partir de ahí determinamos pues qué clónico podemos hacer y la frecuencia de actualización que podría llegar a tener también. Eso es. Perfecto. Muy bien, creo que esta era la última pregunta. Si os parece, pues lo vamos a dejar aquí.
Bueno, así que nada, esperamos que os haya interesado Clónica. Como os digo, súper abiertos a seguir charlando, tanto con Lucho como conmigo. Tenéis la web por allí, que ahora supongo que David os puede pasar los enlaces, los correos, obviamente también desde Interactivos os puedo dar respuesta. Y sobre todo eso, encantados de charlar, de compartir, y si tenéis también experiencia utilizando otros sistemas, ¿no?, de usuarios sintéticos, pues perfecto. ¿Vale? Así que nada, gracias Lucho, como siempre, un placer. A ti, Carlos. Gracias a Estamos los en dos. contacto. Buen fin de semana, Fin de chicos. semana a todos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.